Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestras clases de Prepárese para discipular. Ya ayer me trajeron los nuevos libros impresos de Prepárese para discipular y vamos hoy a compartir la lección número 5, que es enseñe una correcta escatología, y la lección número 6, desarrolle la actitud cristiana. Entonces vamos a orar para que podamos ah, hacerlo. Saludos a Luis Carlos, a Carlos y Natalia y a la hermana Oula Nova. Señor, gracias por este tiempo que nos da. Gracias porque una vez más nos permite reunirnos y queremos continuar aprendiendo de ti. Queremos tener cada día más claro tu palabra, tu mensaje, tus enseñanzas, tu obra. Y queremos que nos bendigas este día, que tu presencia esté con nosotros y que tú seas nuestro maestro, que tú nos enseñas provechosamente. Bendícenos, ayúdanos a ayudar a los hermanos que luchan para poder conectarse en medio de la electricidad, el internet, y permítenos tener un buen tiempo hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Ok. Amén. Voy a tratar de hacerlo con la diapositiva. Voy a colocarla. Ok. Vamos a ver. Enseñe una correcta escatología. El, este es muy importante. Este, este principio, porque recuerden que estamos estudiando los principios del discipulador. Entonces, un principio fue reconocer la obra de Dios en la vida de las demás personas, en la vida del creyente, identificando y reafirmando la fe, el amor y la esperanza. Un segundo principio es el discipulado es una entrega de vida, y debemos entregar nuestra vida por nuestros discípulos como una madre que cuida con amor y ternura, como un padre que aconseja, exhorta, consuela, y como un hermano que acompaña. Otro principio es advertir sobre los peligros del crecimiento y tener qué son las tribulaciones, las tentaciones y el tentador, y que debemos enfocarnos no en ninguna de estas cosas, sino que nuestro enfoque debe ser en la gloria de Dios, en la libertad del Señor, en la victoria del Señor. Un cuarto principio es modele el ideal de la vida cristiana. Es que nosotros, el discipulador es un modelo, es un ejemplo, y tiene que, su vida debe ser la mejor referencia para sus discípulos. Y este punto tiene que ver con la doctrina. Enseñe una correcta escatología. La escatología es una de las doctrinas de la Biblia, y aunque es una doctrina, el principio general es que el discipulador tiene que tener una correcta doctrina y tiene que tener un conocimiento claro acerca de las diferentes doctrinas, tanto la doctrina de Dios, la cristología, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, y las 8 o 10 doctrinas principales que siempre uno tiene como iglesia. Y en esta parte entonces hay que tener una correcta escatología. Y este es muy importante porque
siempre hay siempre hay la preocupación o el deseo de conocer qué hay después de la muerte, cuáles son qué va a suceder al final del tiempo. Y es muy importante que nosotros estemos claros, porque hay muchas enseñanzas acerca del fin del mundo. Hay muchas posiciones teológicas acerca de la vida después de la muerte. Entonces, y mucha gente entonces eh, tiene a veces tantos enredos en la cabeza. Y entonces la gente ha visto películas, ha visto videos, lee tantas cosas en internet. Entonces, nosotros tenemos que estar bien preparados para ayudar a la gente a de alguna manera ordenar o organizar este, lo que debe saber acerca del tiempo del fin. Por ejemplo, dice la esperanza cristiana, eh, la esperanza cristiana no es la muerte. En esta clase, ah, se enseña la triple esperanza del apóstol, que enseña el apóstol Pablo, la triple esperanza del cristiano. Y esa triple esperanza es la esperanza de la segunda venida, la esperanza de la ah, resurrección de los muertos y transformación de los vivos, y la esperanza de la vida eterna. Y esa es la triple esperanza cristiana. Entonces, en relación a eso, la esperanza cristiana no es la muerte. La esperanza del cristiano es la resurrección. La esperanza del cristiano no es el rapto. La esperanza del cristiano es la transformación gloriosa. La esperanza del cristiano no es el milenio. La esperanza del cristiano es la vida eterna. Entonces, la triple esperanza es la esperanza de la segunda venida, la esperanza de la resurrección y la transformación, y la esperanza de la vida eterna. En Primera de Tesalonicense, recuérdense que todos estos principios los tomamos de Primera de Tesalonicense. En el capítulo 1, el versículo 10, Pablo dice: esperar de los cielos a su Hijo es la esperanza de la segunda venida, que resucitó entre los muertos. Bueno, habla de la resurrección de Cristo, pero ahí nosotros pensamos en que Cristo resucitó y no todos nosotros también vamos a ser resucitados. Y dice, y nos libra de la ira venidera. Entonces, vamos a hacemos el contraste. Entonces, la ira venidera, entonces nuestra esperanza no es si el Señor nos libra de la ira venidera, es para disfrutar de su gloria eterna. Entonces, esta triple esperanza está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, está más detallada en el versículo 14 al 17. Entonces vamos a analizar, ahí está el texto, vamos a analizar esa triple esperanza en este texto, Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. Dice el texto: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Pero me gustaría citar el versículo anterior, el versículo 13. El versículo 13, dice, bueno, ahí en ese versículo dice: Ah, si creemos que Jesús, el que está ahí es el 14, creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, fíjese, la, mm, la doctrina o la enseñanza principal del Evangelio
es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo está colocando esta enseñanza en ese mismo nivel de la doctrina principal. Es decir, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, quiere decir algo o sea, que es indudable. eh, entonces, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ahí dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces uno pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Entonces la respuesta es en el cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre. Entonces, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces quiere decir que Jesús viene del cielo. Ahora, ¿dónde va a recoger Jesús a los que durmieron en él? Este texto muestra que los que durmieron en él van a estar con Jesús, porque los que durmieron no se refiere al dormir del alma, sino que usa la palabra dormir para referirse al cuerpo. Entonces, cuando se habla de los que durmieron en él, es como decir los que murieron en él. Entonces, los que murieron en Cristo, ¿dónde están? Los que murieron en Cristo, sus cuerpos están en los sepulcros, en el cementerio, pero ellos están con el Señor. El apóstol Pablo, hablando de la muerte, él usó un término o una figura. Él dice, estar vivos en este mundo es estar ausente del Señor. Y cuando morimos, entonces nos ausentamos del Señor, nos ausentamos del cuerpo para estar presente en el Señor. Entonces, por eso él decía, morir, prefiero vivir por estar aquí, aunque morir sería muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, porque es ausentarnos del cuerpo para estar presentes en el Señor. Entonces, los que durmieron en él están con el Señor. Y entonces cuando dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. En otros textos de la Biblia también dice, cuando el Señor vendrá, descenderá del cielo. O sea, lo dice específicamente. Bueno, ahí mismo en la última parte dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Entonces no estamos inventando de dónde está Cristo. Entonces Él está en el cielo y los que durmieron en él están en el cielo. Entonces, cuando Cristo venga, ¿con quién va a venir? ¿Va a venir con los que durmieron en él o va a venir con los ángeles de su poder? Segunda de Tesalonicense nos dice que él va a venir con los ángeles de su poder. Primera de Tesalonicense nos dice que él va a venir con los que durmieron en él. Entonces, no hay contradicción, no hay, no creo que haya problema entre los dos grupos, entre decir que el Señor vendrá con los que durmieron en él y vendrá con los ángeles de su poder, no es ninguna contradicción, sino que el Señor vendrá, y los que durmieron en él vendrán con él. Ahora, cuando dice Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, uno tiene que preguntarse también, esos que durmieron en él o esos que murieron en él o esos que vienen con Cristo, ¿vienen con cuerpo o sin cuerpo? ¿Están en el cielo con cuerpo o sin cuerpo? Esa es la otra pregunta. Porque el Señor va a venir con los que durmieron en él, pero vienen con cuerpo. Eh, entonces, ¿cuál puede ser la respuesta? Bueno, a muchos si usted responde sí, entonces dice, ¿y cuándo?
y cuándo resucitaron. O sea, si están con cuerpo, entonces, ¿cuándo recibieron su cuerpo? Dice, no, porque recibieron su, pero ¿cómo? ¿Cómo recibieron su cuerpo? Si están los que durmieron con el Señor, están en el cielo, están sin cuerpo. Porque que nosotros sepamos, o sea, que tengamos fundamento bíblico, en el cielo está Elías con cuerpo y Enoc con cuerpo. Algunos especulan y dicen, Moisés también porque no se encontró su cuerpo en la tierra. ¿Ve? Pero, los demás no ascendieron al cielo con cuerpo. Elías y Enoc son un gran testimonio porque ellos ascendieron al cielo con su cuerpo, es decir, fueron transformados y no experimentaron la muerte. Y eso es importante porque esas son referencias que nosotros tenemos de lo que realmente significa eso. Pero los demás que durmieron en él no han resucitado. Ellos son los que van a resucitar. Entonces no pueden venir con cuerpo porque van a resucitar, porque sus cuerpos están aquí en el mundo o en la tierra. Entonces, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Vienen con cuerpo, vienen sin cuerpo. Tendría que ser sin cuerpo, porque ellos son los que van a resucitar. ¿Ok? Ahora dice, fíjese, seguimos leyendo este texto, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo algunas veces dijo, bueno, yo le estoy hablando de eso, como decía en términos humanos, pero aquí él está diciendo, le estoy diciendo esto no porque se me ocurrió, ni porque es mi idea, le estoy diciendo esto porque esta es la palabra del Señor. Y dice, ¿qué es lo que está diciendo que es la palabra del Señor? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y yo quiero que usted ponga su lente, su enfoque en esa última frase, que dice, no precederemos a los que durmieron. Para mí esa frase y el significado de esa frase nos ayuda a nosotros a discernir o identificar algunas posiciones teológicas que son erradas. Porque Pablo está diciendo a nosotros los que habremos quedado a la venida del Señor, como si él, pensando que él va a estar vivo cuando el Señor venga por segunda vez, dice, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Y nosotros sabemos lo que significa preceder. No seremos, es decir, no va a suceder a nosotros algo antes que lo que va a suceder con a los que durmieron en Cristo. Es decir, él está a punto de hablar de un evento que va a suceder, pero que no va a ser primero que los que durmieron en él. Es decir, él está identificando aquí dos grupos. Aquí se identifican dos grupos. Se identifican los que queden vivos hasta la venida del Señor. Ese es un grupo. Y se identifica los que durmieron en él, que son los que murieron en Cristo, que son los que vienen con Cristo. Entonces son dos grupos diferentes. ¿Ok? Entonces él está diciendo, nosotros los que hayamos quedado, es decir, el grupo de los que hayamos quedado hasta la venida de Cristo, no vamos no vamos a ser transformados primero, sino que primero va a suceder, va a suceder o sea, primero va a ser a los que durmieron en él. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice, el siguiente versículo dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces él está diciendo, yo estoy aquí con el grupo de los que, vamos a suponer que yo estoy aquí con el grupo de los que quedemos vivos hasta la venida del Señor. Nosotros no vamos a preceder a los que durmieron. Es decir, primero los que durmieron en él, los que vienen con Cristo, ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar. Entonces, primero es la resurrección de los que durmieron en él. Es decir, primero es la resurrección de los muertos. Y ahora sí, dice la última parte, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Todo eso, cuando dice los que hemos quedado, vamos a ser transformados para recibir al Señor. Vamos a ser transformados. Entonces él habla de dos cosas. Habla de dos grupos. Los que durmieron en él, los que murieron en Cristo, los que murieron y que los que murieron antes que Cristo viniera y van a venir con Cristo. Y él habla de los que se quedan o los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y él habla de dos cosas que van a suceder. Los que durmieron en él van a resucitar. Y los que estén vivos van a ser transformados. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, los que estén vivos cuando Cristo venga, ellos no van a morir. Y entonces ellos no van a resucitar. Porque el que no resucitan son los muertos, los que han muerto. Entonces, los que estén vivos no van a morir y resucitar. Los que estén vivos van a ser transformados. Y los que están muertos, los que vienen con Cristo, entonces sus cuerpos van a ser resucitados. Pero también nosotros sabemos que ese cuerpo que va a resucitar es un cuerpo transformado. ¿Ok? Entonces, usted puede ver lo que Pablo dijo. Vamos a ir a otro versículo que nos confirma, que es Corintios 15, 51 y 52. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos seremos transformados? Ahí está hablando de los dos grupos, los que durmieron, los que murieron antes de que Cristo viniera y los que estén vivos cuando Cristo venga. Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros, los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? Seremos transformados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es Corintios, porque algunas personas, para contrarrestar o oponerse a esta doctrina, o entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que Pablo cuando escribió Tesalonicense, como fue una de las primeras cartas, todavía no tenía bien definida su escatología. Entonces, ahí está Corintios, que nos explica y nos dice claramente eso. Entonces, los muertos en Cristo, los que vienen con Cristo, serán resucitados incorruptibles y los que estén vivos serán transformados. Ahora, ¿cuál va a ser el orden? Primero los que estén vivos van a ser transformados y después los muertos en Cristo van a resucitar. No, Pablo dijo, nosotros los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. Entonces, toda esa gente que está enseñando que que en un momento vamos a ser arrebatados y, y vamos a ser arrebatados y ajá, nos vamos con Cristo y después viene la gran tribulación y después viene no sé qué y después viene Cristo y después viene el milenio y después viene la resurrección. ¿Cómo están poniendo el orden? Están poniendo la transformación de los vivos primero y la resurrección de los muertos de último. Y el apóstol Pablo dice que no es así.
O sea, la esperanza cristiana es que no precederé, que los vivos no serán transformados, sino después que los muertos sean resucitados. Entonces, ¿cuál es la triple esperanza? La triple esperanza es la esperanza de la segunda venida. Nosotros sabemos que Cristo viene por segunda vez. Claro, mucha gente enseña que Cristo va a venir, ajá, y que Primera de Tesalonicenses se trata de la venida de Cristo a la iglesia. Que Cristo viene y vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Después de eso, entonces vienen 7 años de gran tribulación y después de eso Cristo viene otra vez. Entonces la venida de Tesalonicenses es como una venida secreta de Cristo y después viene la venida pública de Cristo. Entonces la gente en realidad está hablando de 3 venidas. La primera venida cuando Él vino, la otra cuando venga y se lleve a su iglesia y después de 7 años de gran tribulación, la otra cuando venga a instalar su reino milenial. Entonces, nosotros creemos en una segunda venida. Es decir, Cristo viene otra vez. Y Él vendrá y Él vendrá con los que durmieron en Él, ellos serán resucitados y los que estén vivos van a ser transformados y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, pero Cristo viene a la segunda vez. Entonces nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida. Y no de 3 ni de 4 venidas, sino la esperanza de la segunda venida. Cuando el Señor venga, entonces tenemos la esperanza de que si nosotros si nosotros ya estamos muertos en Cristo, entonces nosotros vendremos con Él. Y seremos resucitados y seremos resucitados y transformados en un cuerpo incorruptible. Si estamos vivos, cuando Cristo venga, no nos vamos a morir, sino que vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Entonces, sea que vivamos o sea que moramos, si, como dice, morimos, si vivimos, somos del Señor. Bueno, si hemos muerto, seremos resucitados y si estamos vivos, seremos transformados. Pero, eso lo hará el Señor. Y tenemos la tercera esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Ahí dice, así estaremos siempre con el Señor. Y el Señor nos tomará a nosotros mismos, como dijo Juan, en Juan 14, los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ok. Entonces, podemos diferir en procesos, cómo van a ser las cosas, en el orden que usted pueda tener acerca de los eventos, de todo eso. Y no hay problema. Yo puedo ser amigo de cualquiera pero no podemos diferir en estos 3 aspectos principales. O sea, no podemos estar en desacuerdo en que tenemos la esperanza de la segunda venida del Señor, de que cuando Cristo venga, los muertos van a ser resucitados y los vivos van a ser transformados y que tenemos vida eterna con Cristo. Entonces, en esas 3 cosas no hay, en esas 3 cosas no se negocia, en esas 3 cosas hay que estar de acuerdo. Y esa es la triple esperanza. Los demás, los detalles, bueno, ya esa es otra cosa. Pero tratamos de tener el mejor equilibrio o una correcta escatología. Ok. Bueno, pueden aportar o preguntar a a esta quinta lección. Es su tiempo, pues te puede decir, yo creo esto, no creo esto, me parece así, no me parece así.
¿Aló, se escucha? Sí, 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 sí se escucha. Mira, a mí a este respecto de estas enseñanzas referidas a los últimos tiempos me llama la atención y suele coincidir estas personas que enredan en detalles que no necesariamente están dichos en la Biblia. Quieren saber al dedillo cómo van a ser los últimos tiempos y ese orden, como usted señaló, qué va primero, qué viene después. Y creo que la verdadera preocupación que sería, Señor, yo voy a estar en ese, voy a ser aprobado, mi vida da la talla para yo entrar. Eso como que no les preocupa y quieren como que discutir esos órdenes. Inclusive el Señor Jesucristo dijo, no le toca a ustedes saber, en particular el tiempo, pues ahí uno se ponen a calcular los tiempos de cuándo va a ser y no ponen el acento, la lupa en el detalle de cómo está tu vida, tú estás comportándote íntegramente, das la talla. Esa parte no les preocupa, sino en encontrar como que puntos de discusión. Sí, señor. Así es. Y también, también videos, el otro día estuvo Ujú. por ahí un niñito que es un video muy famoso de que fue para el cielo y todo lo demás. Y entonces ya es un Sí, adulto, ya es un adulto y como adulto, desmintió, o sea, habló de cómo manipularon el lo asunto. manipularon para que él dijera estas cosas y todo eso. Entonces, la gente escucha tantos videos que sí fue para el cielo, que sí vio allá, que sí vio en el infierno al Papa, que sí al Papa con Michael Jackson, que no sé qué más, y empieza a ver tantas cosas y hay que ayudar a la gente a estar centrada en la Poner los ojos en esperanza Jesús. del cristiano. Sí, señor. Es interesante. Pero es importante estudiar esto y hablar de todas estas cosas porque la otra posición es decir, no, eso es muy complicado. Si usted llega y le dice a un discípulo, No, 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 que eso es muy complicado, no te pongas a leer Apocalipsis o cualquier otra cosa, entonces ellos se van y hay otro que le da su explicación y hasta perdió un discípulo porque usted no le supo explicar la escatología. Entonces, sí sí, hay que hablar acerca de eso y tener una posición conocer. equilibrada. Ok, ¿alguien más quiere participar? Nadie más quiere participar. Tan confundido, tan claro. O no saben manejar el teléfono. No sabe manejar. Está bien. Pero bueno, ahí tienen yo recuerdo un pastor me llamó y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted sobre este tema porque yo tengo una enseñanza desde hace mucho y entonces lo que yo estoy viendo aquí es como un poco diferente. Entonces yo no quiero enseñar algo que yo quiero, vamos a poner los puntos claros, a ver cómo es la cosa. Bueno, eso es interesante, lo que se puede hacer, pero hay que enseñar una correcta escatología y saben que entonces el principio no es solamente una escatología, sino que hay que conocer bien las doctrinas principales de la Biblia, de la iglesia, para nosotros poder enseñar. Hay tres cosas que nosotros tenemos que trabajar. Es la triple D. Es la triple D. El crecimiento espiritual no se puede medir, pero hay tres cosas que nos van a ayudar a medir o hay tres cosas que nos van a ayudar a nosotros, son indicadores de la vida espiritual. Y son las tres D. Es el discipulado, la doctrina
y la vida devocional. Discipulado, doctrina y devocional. Así, y en esas tres áreas nosotros tenemos que trabajar con los discípulos. Por ejemplo, tenemos que en el discipulado le enseñamos realmente a caminar con Dios y a crecer en su vida espiritual y a conocer a Dios y a vivir. En el discipulado realmente le enseñamos a vivir la vida cristiana. En la doctrina le enseñamos todos los fundamentos de la fe y todo lo que debe conocer acerca de la fe. Y el devocional es muy importante porque esa es la dinámica de la vida espiritual. Porque si las personas, por ejemplo, no tienen esa parte no crecen en esa parte de su vida de oración, de su estudio de la palabra del Señor, en esa parte de ese encuentro cada día que ellos tienen que tener con Dios, entonces hay gente que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene mucha doctrina, tiene eso, pero no tiene esa vida devocional, esa dedicación, esa consagración a Dios. Y hay dos cosas. El Señor un día le dijo a uno, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Poder de Podemos, Dios. sa- podemos saber mucho las escrituras, pero ese poder de Dios se va a manifestar en, como decir, nuestra vida espiritual, porque vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros cada día. Pero si no oramos, si la gente no ora, este, mi hija atendió el otro día a una joven con muchos problemas, hasta tomando medicamentos y problemas de depresión y tantas cosas y mucho tiempo como cristiana. Y un día a mi hija se le ocurrió preguntarle, ¿tú oras? Y ella le dijo, sí. Y él le dijo, ¿cómo oras tú? ¿Tú oras sentada? ¿Tú te arrodillas? ¿Tú oras acostada? Dice, yo oro acostada. Y le dice, y cuando tú oras, ¿tú pronuncias palabras o tú oras con el pensamiento? Entonces ella dice, yo oro con el pensamiento. Entonces ahí mi hija le dijo, ese es tu problema, tú no oras, porque orar no es pensar con Dios, orar es hablar con Dios. Y ella trató de enseñarle en ese momento de que en realidad esa persona no oraba. Y así hay muchos cristianos que no oran, que no hablan con Dios, que no tienen esa parte de poder tener ese tiempo con Dios, de tener esa intimidad con Dios, de poder hablar con Dios. Entonces, así no es la vida cristiana. Entonces hay que trabajar devocional, la vida devocional, la vida doctrinal, la vida discipular. ¿Ok? Bueno, está bien. Entonces, así vamos a pasar a la lección número 6, que es desarrollo una actitud cristiana. Y voy a dejar a la hermana Marisela con nosotros. Ay, papá. Desarrolla la actitud cristiana. Es su tiempo, hermana Marisela. Vamos a dar tiempo a la hermana para que... active el micrófono. Ahora sí está. Tiene que activar el micrófono.
Ahora sí. Ahorita, ¿sí me escucha? Sí, 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 claro. Ahora sí está bien. Sí, es que justo cuando me dieron la palabra se cayó la conexión. Ok. Bueno, hermano, buenas noches. Esta oportunidad tengo el privilegio y el gusto delante de todos ustedes, delante del Señor, de la lección número 6. Desarrolle la actitud, donde el discipulador debe contribuir pues con su discipulado, desarrollar la actitud. En tanto que toda la lección se refiere a esto, desarrollar la actitud, pues nos hace falta que revisemos un momento el concepto de lo que es actitud y nos encontramos que hay unos cuantos, que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse, es la postura del cuerpo que asumimos que muestra nuestro ánimo, nuestra disposición, es un procedimiento que conduce a un comportamiento y lograr aquello que me he propuesto. Es una tendencia a actuar, estado de ánimo expresado de cierta manera y lograr concentrar la atención de manera de yo llevar mi mente a obtener aquello que me propongo. La actitud es la forma en que el individuo se adapta en forma activa a su entorno y es consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual. En tanto que es un proceso cognitivo, afectivo, conductual, la actitud es algo que se puede aprender, se puede enseñar. La actitud también algunos lo llaman como esa voz interior, ese pensar, ese rumiar, lo llama algunos a veces. Estoy pensando previamente, me dispongo mentalmente antes de hacer las cosas. Y eso mismo, si yo lo pienso mal, puedo predisponerme hacia lo malo, predisponerme negativamente, pero de igual manera me puedo predisponer hacia lo bueno. Esa voz interior, nosotros como creyentes la podemos educar. Así que es muy correcto enfocar esta lección diciendo que vamos a enseñarlo a andar en amor, enseñarle a vivir por fe, enseñarle a tener una vida de esperanza, estar firmes en la esperanza. La actitud se puede aprender y por lo mismo entonces nosotros como discipuladores podemos enseñar al estudiante, enseñar al hermano en Cristo a que cambie su actitud. Nosotros no lo concienciamos sino cuando recordamos, por ejemplo, cuando le decimos al niño, sonríe, quita esa mala cara. O vas a ir a tal parte y le dices a la señora, buenos días, señora fulana, ¿cómo está? Le das tal cosa y esperas esto otro. O sea, tú le estás diciendo al niño cuál es la actitud que él tiene que llevar o al que está practicando deportes, al que practica su piano, su instrumento musical, uno le invita a que su actitud sea buena, sea como que se vea que le está gustando lo que está haciendo. No por disimular, no por llevar una doble cara, sino por enfocar su mente en buena actitud hacia lograr aquello que se ha propuesto. El otro detalle de esta lección es que estamos enfocándonos en desarrollar en el discípulo a andar en amor, a vivir por fe y a ser firmes en la esperanza. Amor, fe y esperanza, que son las tres mismas virtudes teologales que fueron detectadas en la lección 1. Allá queríamos que nosotros observáramos y verificáramos que la persona las tiene, identifique que las posee y que las desarrolle. Fe, esperanza, amor. Y ahora en la lección 6 tomamos las tres mismas, amor, fe y esperanza, pero para que ya no sea un descubrir, las tienes, oye, muy bien, no, no solamente es eso, sino que su vida continua sea en amor, en fe, en esperanza. Entonces, la actitud ya hemos visto que se aprende, puede variarse y la persona tiende a adaptar su actitud de manera que su pensamiento y sus hechos sean acordes. Esa disonancia que hay entre que queremos una cosa y
terminamos haciendo otras, que Pablo la manifestaba diciendo, miserable de mí. Ese cambiar para procurar que nuestra conducta sea consone a lo que venimos pensando, es porque realmente nuestra actitud puede cambiar, puede mejorar. Lo cierto es que al respecto, Primera de Tesalonicenses, ahorita que estamos en el capítulo 5 ya, tiene una serie de instrucciones que nos muestran cómo cambiamos la actitud. Entonces, la porción de hoy tiene que ver desde el 1 Tesalonicenses 5, desde el versículo 12. Les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y amonestan, que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, los unos para con los otros, para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todos, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstengaos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta serie de elementos que Pablo está resaltando tienen que ver con mejorar, cambiar nuestra actitud hacia la meta que nos proponemos, que es agradar al Señor. Ahora, en el mismo orden en que están presentados los versículos, son organizados la lección de hoy para que enseñemos al discípulo a cambiar primero en amor. Lo primero de enseñar al discípulo a andar en amor va desde los versículos 13, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros como líderes, hasta en el que tiene que ver con, miren, ninguno pague a otro mal por mal. Andar en amor. Lo primero que resalta es que reconozcamos a los que trabajan con nosotros y nos presiden. Es muy singular que el apóstol Pablo coloque como punto de arrancada para mejorar nuestra actitud, es que nosotros cambiemos la actitud con respecto a nuestros líderes. Líder espiritual, el pastor. El pastor no es un mero líder como el jefe de mi trabajo, por ejemplo, porque el pastor se ocupa de mi vida espiritual. Él, como dice el apóstol Pablo por allá, fue el escritor de los Hebreos, que ellos con nosotros nos cuidan como quienes deben de dar cuenta. Perdón, no recuerdo exactamente quién lo dice, pero ahí dice que los pastores velan por nosotros como quienes habrán de dar cuenta. Velan por nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, cómo pensamos, lo que nos preocupa, lo que nos hace crecer. Ellos velan por nosotros no solamente en lo físico, sino en nuestra vida espiritual. Entonces, aquí Pablo dice que los reconozcamos, que ellos trabajan entre nosotros, nos presiden, nos amonestan, que los tengamos en mucha estima. Arranca entonces esta serie de elementos de la conducta en la sumisión, quitar la rebelión, respeto a mi superior, respeto a mi líder espiritual. Y este líder espiritual es quien me enseña la palabra, aquello que es la base de mi vida, la base de mi vida espiritual personal. Ellos están velando por esa enseñanza y yo arranco por ahí, como que coloco en correcto lugar quién es la cabeza. No el líder, por cierto, la cabeza es Cristo, pero yo debo aprender, comenzar por la sumisión, por la obediencia, y no en una mera buen comportamiento, sino en amor, en aprecio, en reconocimiento. Entonces, ando en amor y comienzo en colocar en un correcto lugar a mi líder. Debo también entonces, en cuanto a la edificación mutua, tengo que
amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes con todos, lo que va a requerir de mí que yo deba conocer a mi discípulo. Si es que está ocioso, si es que está débil, si es que está triste, y en cada uno de los casos, pues, tener la actitud correcta. No puedo ser una asceta metido allá en un nicho, no me meto con nadie, no me entero de la vida de los hermanos, ¿no? Tengo que conocerlos para poder amonestar a uno, alentar a otros, enseñar a aquel. La otra cosa que debo hacer es, ya me ocupé de mi líder, de las demás personas y ahora yo mismo. Y no pago a nadie mal por mal, sino perdonar. El perdón deslastra. Es algo que debemos aprender, algo que no podemos hacer solos. Porque si alguien me hirió, me dañó, ofendió de manera que me dejó marcada, verdaderamente me va a costar perdonar. Y así como decía el Señor Jesucristo en Mateo 5, que no paguen, no, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y que yo no actúe de la misma manera, sino que debo ir con una actitud de perdón. Esa es en particular, creo yo, una de las actividades que sin Cristo no la podemos hacer. No puedo perdonar sin ayuda del Señor. No puedo orar por mi enemigo si el Señor, si yo no pongo esto delante del Señor y le ruego que me ayude a hacer. Pero debo hacerlo y debo avanzar hacia el perdón independientemente de la actitud que tome el otro. El otro puede que me perdone o no. Yo debo perdonarle, pedir perdón también. No sé cuál es la actitud del otro, pero en una situación difícil de ofensa donde lo justo sería que el otro recibiera su merecido, que no me corresponde a mí actuar en ese sentido, no nos corresponde a nosotros, porque la venganza es del Señor. El perdón deslastra, corta ese vínculo que hunde, entristece, ofende, duele. Ese mal recuerdo se corta cuando perdonamos. Y quizás en un principio lo hagamos, digamos, escolarmente, cumpliendo una tarea, pero delante del Señor, en oración, cuando se perdona, verdaderamente se quita ese amarre que hay, que nos revuelve la mente alrededor de esa tristeza. Entonces, andar en amor, ya actué en amor hacia mi líder, en amor hacia los demás, en amor hacia mí mismo también. Cuando perdono, estoy sanando heridas internas. Y también debo actuar en bondad, lo que trae bien para mí mismo y para los demás. Luego, el siguiente grupo de versículos tiene que ver con el andar por fe. Cuando dice estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todos, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, todas tienen que ver con vivir por fe. El primero me llamó la atención y verdaderamente es así. Estar siempre gozosos tiene que ver con una vida de fe. Eso hay que aprender, porque tendemos, en particular yo, a rumiar mucho las tristezas y los malos recuerdos, pero el Señor me dice como una orden, estar siempre gozosos. Si me lo das como una orden es que se puede aprender. Y en cuanto a cómo gozo yo, bueno, una buena manera de llevar una vida de gozo es aprender a reconocer la sabiduría y la soberanía del Señor, descansar en su decisión. Esto es lo que Él dispuso, esto es lo que Él está haciendo. Aprendo a ver lo que Él está haciendo y eso trae gozo. También cuando damos gracias en todas las cosas, enfocamos en lo que el Señor viene obrando. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo en mi vida? ¿Qué hizo en la vida de la otra persona? Como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice, bendice. O sea, él mismo se dispone a recordar, recuerda
voluntaria, conscientemente, disponte a bendecir. Sí, hacerlo así conscientemente, bueno, recordar qué cosas ha hecho el Señor, porque siempre le ponemos la lupa a lo malo o bueno, sí, Señor, gracias por esta cosa, pero falta esto. Siempre ponemos el ojo en lo que falta. No, aquí me estaba invitando a que yo dé gracias en todo y dar gracias coloca el ojo, la mirada en lo que el Señor viene haciendo. Reconocer cómo viene obrando, cómo viene Él mismo avanzando hacia inclusive eso mismo que le hemos pedido. Me salté orar sin cesar, orar como vía de comunicación con el Señor, yendo todo el tiempo, orando en palabra, en pensamiento, poniendo todos mis pensamientos delante del Señor mediante la oración. También me anima a que no apaguemos el espíritu. El mismo libro nos recuerda que apagamos el espíritu cuando insistimos en hacer lo que es desagradable al Señor. Apagamos el espíritu cuando imponemos nuestro orgullo, rebeldía, incredulidad. Apagamos el espíritu cuando no somos sinceros al no reconocer nuestras fallas y pecados. Entonces Pablo me está diciendo, no apagues el espíritu. Uno puede apagar el espíritu desobedeciendo, desoyendo, desatendiendo. Bueno, nos comportamos tan lejanos del Señor que Él mismo está esperando su turno para hablar y pues no lo escuchamos porque no estamos oyendo. También no menospreciemos las profecías. Amor a la palabra. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica, contiene la respuesta para todo lo que necesitamos en la vida. Ahorita recordábamos lo de los últimos tiempos y estas cosas que abordaba el hermano Eleazar y otras muchas son señaladas en la Biblia, suficientes para que creamos. Como dice Juan, respetemos eso, amemos la palabra, indaguemos, escudriñemos para que sepamos cómo actuar. Examinando todo, retengamos lo bueno, tenemos permiso prácticamente de mirar todo, pero si ya detectamos que no es bueno, por ahí no debo ir, retengo lo que es bueno solamente. Y guardarme de toda especie de mal. De mal, lo diabólico, lo malvado, pero también estaba recordando, debo abstenerme de aquello que me hace daño mental y físicamente. Si ya el médico me dijo que debo tener este tratamiento, dejar de comer esta cosa, comer aquella otra, comportarme de tal manera, elementos de la dieta, toma agua, haz ejercicio, yo tengo que tener cuidado con eso también. Muchas veces vamos al médico como para, ¿cómo se llama? Un terapeuta. Le echo el cuento. Ay, mire, que me pasó así, así, así. Y el médico ahí súper interesado diciéndote todo lo que tiene que hacer y después no lo hace. No, eso no está bien. Yo tengo que quitar esos elementos que me están haciendo mal físicamente también. Aquellas cosas que me hacen lo malo, física, espiritualmente, todo ello yo debo abstenerme. Todo eso viviendo por fe, en la confianza de que si yo obedezco a la palabra del Señor, Él va a obrar en mi vida. Y los últimos versículos son enfocados como enséñeles a ser firme en la esperanza. Versículo 23 dice que el mismo Dios de paz les santifique por completo. Una santificación completa, una limpieza profunda, completa del alma, no superficial. Ser libres del pecado, de dejar de practicarlo, pero no solamente dejar de hacer, sino que ya me quito ya no pienso en él, ni lo deseo, ni lo sueñe. Y en cuanto al hacer el mal, que se me quita la disposición negativa al pecado, pero también me libra de la culpa, de la vergüenza y del temor. La otra esperanza es ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra esperanza es en la fidelidad del Señor. Fidelidad de su llamado, fidelidad de sus promesas, fidelidad en que unos intercedan por otros. Realmente el Señor es fiel, sus palabras son fieles y verdaderas, y esas son firme ancla del alma.
que saber que Él es veraz, eso es importantísimo. Y Él cumple su palabra muchas veces no porque seamos bonitos, que no lo somos, más bien sino por amor a su nombre. Él hace muchas cosas en nuestra vida y eso debe ser un elemento de esperanza para nosotros. De manera que entonces, pues la lección de hoy, la lección número 6, la que nos está poniendo en que desarrollemos la actitud de fe, amor y esperanza, la veo yo como un paso más respecto de la lección 1. En la lección 1 debemos identificar que el Señor está obrando en mi discípulo, colocando en él fe, amor y esperanza. Pero debemos ir más allá de identificar, debemos de desarrollar en él la actitud permanente de que toda su vida sea hecha en amor, en fe, en esperanza. Esa es la lección de hoy. Es todo, hermano. Gracias, hermana Marisela, por su excelente presentación de este tema de desarrollar Gracias. la actitud. Y esto es muy interesante porque nosotros mismos cuando vemos eso, nos reevaluamos cómo es mi actitud, cómo es mi actitud frente a todas las situaciones de la vida. Y esto, definirlo así en con esos tres elementos, con esas tres virtudes, nos ayuda mucho. Andar en amor, aprender a vivir por fe y a ser firme en la esperanza. Porque, por ejemplo, uno dice, mucha gente dice, no, hay que vivir por fe, hay que vivir por fe. Pero a veces la gente piensa en vivir por fe, lo limita casi siempre es a tener confianza en la provisión de Dios. Y ese es un elemento importante de vivir por fe. Eh, pero la actitud que muestra cuando uno vive por fe es esa parte de estar siempre contentos. Como dijo como dice el Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O también más adelante en ese mismo Salmo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y aprender, porque el Señor nos habla hasta de gozarnos en medio de las tribulaciones. A los discípulos le dijo, cuando os persigan, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y a veces es importante que en ese desarrollar la actitud, enseñar a dónde nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Porque fíjese, por ejemplo, es lo que nosotros hemos venido diciendo. El Señor le dice a los discípulos, bueno, a ustedes lo van a perseguir y todo eso. Entonces, pero no le dice, gócense no le dice, él le dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, a mirar algo, algo más grande, ¿verdad? Que las mismas cosas que nosotros estamos pasando sufrimiento o sufriendo, ¿verdad? A enfocarnos en Él, en su gloria, en su victoria, en su bendición, en su recompensa, ¿ves? Y entonces a eso nos ayuda a aprender a vivir por fe. Y nosotros aprendemos a tener el gozo porque aprendemos a tener la satisfacción en Dios. Porque como Pablo cuando dijo, he aprendido a tener gozo en todas circunstancias. Es cuando dice, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. He aprendido he aprendido a contentarme en la necesidad, en la abundancia, pero he aprendido a contentar. Entonces, como la hermana nos enseñó, la actitud se aprende, ¿ver? Entonces, hay que aprender a vivir por fe. Igual como orar siempre, mucha gente,
ahí cuando uno tiene, cuando la situación se pone fuerte en la vida, cuando las circunstancias se hacen más difíciles, nosotros podemos tener dos reacciones. Una reacción o una actitud, una respuesta es orar y aferrarnos en oración o luchar así como Jacob cuando luchó con el ángel y dijo, no te soltaré hasta que no me bendice, pero otra actitud es alejarnos, es encerrarnos, es no orar, es caer hasta en un estado de depresión. ¿Ok? Es desanimarnos. Entonces, vivir por fe es orar siempre, es orar sin cesar. Y si las cosas se ponen más difícil, hay que orar más, ¿ves? Pero hay que orar siempre. No podemos alejarnos de Dios o encerrarnos en nosotros mismos, no. Tenemos que orar siempre. Bueno, y así cada una de estas cosas nos ayudan. Ser firme en la esperanza y esa esperanza es la fidelidad de Dios. A mí siempre me tocó el Salmo 33:4, donde dice, recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Y la esperanza, la esperanza nuestra está en la fidelidad de Dios. Nuestro gozo está, o sea, nuestra fe está en la obra del Señor, en sus promesas y en sus obras. Y nuestro amor precisamente está en él, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses le dijo, mire, acerca del amor fraternal, ni siquiera tengo necesidad de enseñarle, porque ustedes han aprendido del Señor, han aprendido del Señor. Y lo que quiero es que abunden más y más, que crezcan más y más en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, es bonito que nosotros podamos tener la actitud cristiana y enseñar la actitud cristiana a nuestros discipuladores. Dígame si eso en la parte del liderazgo, eso es bonito cuando hay una buena relación entre los pastores, los hermanos, entre los mismos hermanos dentro de la iglesia. Usted sabe que eso es una de las cosas y uno como pastor se da cuenta que qué tan difícil es muchas veces que se lleven bien los hermanos unos con otros. Pero no podemos dejar de enseñarlo y tenemos que enseñar. Ojalá la gente pueda aprender eso en el discipulado y pueda ser parte de su vida. Ok, ¿quién más quiere aportar o preguntar? Pueden hacerlo. Hoy están como muy callados. Bueno, definitivamente, eh, aquí es donde tenemos nosotros que, o mejor dicho, el Señor está llamando acá a tener eso, todo esto que estamos aprendiendo en el día de hoy, ponerlo en práctica, o sea, a mostrar ese amor, esa fe, como fruto, como lo dice, cuando nos lo dice que nosotros debemos dar fruto. Debemos manifestar eso ante las personas que van llegando a la iglesia, con las personas, por lo menos si soy maestro de escuela dominical, yo tengo que enseñarle eso a mis hermanos. Y bueno, estas son unas herramientas más, que nos ayudan a argumentar más. Eso lo tenemos que poner en práctica día a día. No es nada más en la iglesia o en mi casa, sino que también en todo lo que yo haga, porque ahí es donde se muestra el fruto el Señor nos regala por el día a día. Y, es, y eso va a ser resultado, por supuesto, como lo que usted dijo hace rato y lo que dijo mi hermana, es a raíz del estudio de la palabra y a raíz del estudio de todo lo que el Señor nos provee a través de los materiales que estamos recibiendo. Pero sobre todo, mi comunión con el Señor es la que me va a permitir tener eso,
arraigado y fortalecido, y que va a salir por sí solo para enseñar a los hermanos en la iglesia y a los discípulos que van a estar bajo la enseñanza que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo. Sí, señor. Como la hermana dijo al principio, en el capítulo 1, en la lección 1, se ve como uno va a identificar como decir, un vestigio de amor, de fe y esperanza. La sombra o algo por ahí, aunque sea algo de eso. Pero ya a esta altura de la vida, o ya en nuestra vida cristiana, ya no es solamente sombra, esas cosas deben estar bien desarrolladas en nosotros. Ya no es vestigio de fe, amor y esperanza, sino como el apóstol Pablo dijo, Dios ha derramado su amor en vuestros corazones por el Espíritu. Entonces ya estas son cosas que deben desarrollarse, deben estar bien desarrolladas en nosotros como discípulos. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Natalia. Sí, pastor, por aquí. Esta clase me Efesios capítulo 4, versículos del 1, 2 y 3, donde el apóstol Pablo nos exhorta a estar a la altura del llamamiento que hemos recibido y da una serie de comportamientos que debemos. Entonces, definitivamente es una exhortación a cada uno de nosotros. Muchas cosas las sabemos, pero debemos de afirmarla más porque es nuestra lucha día a día. Claro que sí. Yo le decía a una discípula, porque, bueno, como yo dije anteriormente, en la zona donde mi esposo y yo estamos trabajando, hay muchas cosas que se han enseñado por acá de eso sobrenatural, de la manifestación sobrenatural de Dios. Y yo le decía a ella, ¿qué cosa más sobrenatural es que el Espíritu Santo de Dios obra en mi vida de tal manera que mi actitud cambie? Entonces, yo le enfocaba en la actitud, eso es algo sobrenatural, es decir, que yo antes robaba, ya no robo porque tengo el Espíritu Santo de Dios, o sea, me ha cambiado, me ha transformado. Entonces yo le decía, ya tiene otra cosa sobrenatural que en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy enseñándola. Pero es importante entender que lo de Dios va a comenzar en mi corazón y va a afectar mi actitud. Si no sucede eso, si no estoy a la altura del llamamiento de Dios, entonces tengo un grave problema y debo revisar. Sí, señor. Y ese es algo realmente sobrenatural, porque vivir por fe, andar en amor y ser firme en la esperanza, eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si no es obra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, nada, eso es contrario a lo natural, porque ese de tener gozo en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles, eso no es algo natural. Eso no es normal ni lógico, sino que eso es algo igual como amar a los enemigos, amar a la gente que mucha gente puede decir, pero ¿cómo puedes tú perdonar? ¿Cómo tú puedes amar a esa persona si te ha hecho tanto daño? Porque no es natural, es algo sobrenatural. Y asimismo, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo? Tú no ves que está cayendo el mundo, está acabando todo, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Y dice, bueno, eso es sobrenatural. Esa es la esperanza, esa es la confianza en la fidelidad de Dios. Y realmente es así. Bueno, hermanos, tenemos la lección, vamos a terminar con prepárese para discipular el próximo jueves, pero no tengo quien me dé la lección 7 y la 8. ¿Quién puede ayudarnos con eso? La lección 7 es, comprométase a hacer una obra completa. Comprométase a realizar una obra completa. Y la lección 8 establezca un plan para discipular. Ok, ¿quién nos puede ayudar con la lección 7? Ok,
Carlos, Natalia, Luis Carlos que no pudo hacer la tercera. ¿Cuál puede hacer Luis Carlos? Pastor, yo me ofrezco como voluntario. Ah, Carlos. Sí, ¿Para cuál, Carlos? las 7. Así es. Ok. Luis Carlos, ¿tú podías hacer la 8? Ah, Luis Carlos. Amén, pastor. Hago la 8, sí, pero no puedo hacer la 3. Dale pues, Luis Carlos, está listo para la 8. Amén. Bueno, hermanos,